los grandes números del Infonavit. Sobre este tema nos habla hoy nuestro colaborador Fernando Sotojay. Él es fundador de Tu Hipoteca Fácil. Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido. Bien, mi querido Darío, te veo muy verde el día de hoy, corbata, a tono, y el Pocket Square también a tono, qué bien, me da mucho Pues es que hay gusto. que ponernos la verde también, así Yo con traigo los traje, ¿no? calcetines, pero yo ¿Eh? traigo los calcetines verdes para que veas. No, yo también, pero bueno. Y al rato me pondré mi camisa, pero por el momento estamos así, ¿no? Oye, Darío, pues sí, fíjate que es bien interesante cuando haces el análisis financiero del Infonavit, los otros números tan grandes que tiene el Infonavit, que recordemos que el Infonavit no es otra cosa más que un fideicomiso que administra los recursos que los trabajadores reciben bimestre con bimestre de parte de sus patrones. Y estos recursos se van a una cuenta individualizada que es propiedad, cuyos recursos son propiedad del trabajador. Es decir, el Infonavit administra recursos de terceros y esos terceros son los trabajadores que cotizan el Seguro Social y cuyos patrones hacen sus aportaciones. El número de cuentas, de subcuentas de vivienda que hay en el Infonavit realmente es impresionante, mi querido Darío. Hay alrededor de 79 millones de cuentas en el Infonavit. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que tuvieron dos o tres subcuentas, por una extraña razón, diferentes patrones, diferentes circunstancias, personas que han fallecido y obviamente la base de trabajadores que ha existido en el país desde 1970, cuando se funda el Infonavit, y luego con las reformas a las AFORES, en donde se crea propiamente la subcuenta de vivienda. Pero lo que es importante es que hay 32 millones de cuentas o subcuentas de vivienda activas. Es decir, hay una gran cantidad de la población mexicana que en algún momento ha formado parte de la fuerza laboral formal, en donde se han dado de alta en el Seguro Social y han cotizado. Y esta suma de estas 79 millones de subcuentas de vivienda nos da una cifra que realmente es impresionante. Son 2.2 billones de pesos. Es una cantidad enorme, querido Darío, enorme, enorme, enorme de recursos que administra el Infonavit. Eso es el equivalente al tipo de cambio de hoy de más o menos alrededor de 128 miles de millones de dólares, que es una cantidad muy significativa si nosotros comparamos que esta cantidad equivale, este patrimonio, digamos, del Infonavit, estas subcuentas de viviendas sumadas, equivalen a prácticamente la mitad de la deuda extranjera pública de México. Es decir, es una cantidad muy significativa de recursos que se están administrando en el Infonavit. Ahora, esto se traduce a 6.7 millones de créditos vigentes y como recordarás, mi querido Darío, pues yo fui la única persona que durante más de 10 años estuve sobre con el tema de la sustitución de los créditos que se habían denominado originalmente en salarios mínimos y con la reforma durante el sexenio de Peña Nieto, la desindexación, se convirtieron, digamos, a UMAS, pero que generaron problemas muy significativos en más de 4 millones de familias que tenían estos créditos denominados en salarios mínimos. Entonces, si nosotros hacemos un análisis simplemente de los números grandes del Infonavit, nos damos cuenta que el Infonavit es una institución realmente muy importante, con unos activos muy significativos que, repito, son de los trabajadores. Y entonces tenemos que poner mucho cuidado en la forma en que se están manejando estos recursos hoy en día, porque ya vimos que el haberlos manejado como se manejaron en el pasado, generaron que al haberse originado mal los créditos hipotecarios, que con complicidad de desarrolladores y otra serie de errores muy graves del pasado, en sexenios particularmente del presidente Fox y el presidente Calderón, más o menos ya con Peña lo trataron de ir corrigiendo, y con la administración de Carlos Martínez, el Infonavit se corrigió de forma significativa, pero esto generó una cartera vencida de prácticamente el 18% de todos los créditos. Es decir, de estos 6.7 millones de créditos, hay una cantidad muy importante, prácticamente 12 millones perdón, 1.2 millones de créditos en cartera vencida. Y eso, pues, en ninguna institución financiera que funciona con recursos de terceros
sería factible que esta empresa siguiese funcionando, este instituto siga funcionando. Aquí lo que pasa es que como se aportan bimestralmente cantidades muy importantes de recursos de todos los trabajadores a sus subcuentas, el Infonavit va cubriendo este desfalco, este proceso, este problema tan delicado que tiene de carteras vencidas, lo van cubriendo con estos nuevos recursos y las nuevas operaciones que se van generando de crédito que cumplen con los pagos. Pero pues al final del día, Darío, es una cantidad muy importante que de verdad me preocupa que no se está poniendo el cuidado adecuado en la revisión de la operación del Infonavit. Y como tú sabes, a raíz de la reforma que se dio del Infonavit hace un par de años, poco más de 2 años, pues realmente los medidas de control que tenía el Infonavit para procurar que fuese mucho más transparente dentro de lo que cabía, pues se perdieron y eso es algo que me preocupa porque esto es un patrimonio de, pues básicamente un número muy importante de millones de familias que podrán utilizar al momento que compren su casa o al momento que se retiren. Entonces, es una reflexión que tenemos que tener muy presente, querido Darío, porque sí son muchísimos millones de pesos que están en manos de personas que, en mi opinión, no dieron buenos resultados en el pasado en las funciones que ejercieron en otros institutos. Como siempre, Fernando Sotojay, fundador de Tu Hipoteca Fácil, muchas gracias por la colaboración. Encantado, mi querido Darío, y ojalá que sea un 2-1 México, caray. Con que gane, es suficiente. Muchas gracias, buenas tardes.